Gloria a Dios. Muy bien, voy a pedirles que me permitan o me presten unos 30 minutitos, ¿verdad? Vamos a reflexionar sobre un pasaje que Dios puso en mi corazón y vamos a tocar el tema en esta tarde de un rey de Jerusalén. Tanto el reino del norte como el reino del sur tuvieron reyes buenos, otros no muy buenos, y otros iniciaron bien, pero terminaron mal, y otros iniciaron bien y terminaron bien. Amén. Y en esta tarde vamos a reflexionar sobre uno de esos reyes de Jerusalén, y por eso hemos titulado este tema Uzías, el rey que inició bien, pero terminó mal. Aleluya. Muchos reyes iniciaron bien, Vives para siempre, Rey. pero terminaron mal, y Uzías es uno de ellos. Así de que yo le invito a que me acompañen al segundo libro de Crónicas, capítulo 26, verso 1. Vamos a meditar, vamos a leer solamente el verso primero, ¿verdad? Vamos a estar leyendo varios versículos de ese capítulo, pero para iniciar solamente leeremos el verso primero. Amén. Gloria a Dios. ¿Lo tienen ahí? Segundo libro de Crónicas, capítulo 26, verso 1. Gloria a Dios. Aleluya. Le damos la gloria y la alabanza a nuestro Dios porque Él vive y reina. Amén. Vamos a reflexionar sobre este hombre y vamos a aprender algunas cosas importantes para nuestra vida espiritual. Amén. ¿Lo tienen ahí? Aleluya. Dice así la bendita palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Uzías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías, su padre. Pueden ocupar sus lugares. Aleluya. Como le dije hace un momento, en la Biblia encontramos varios personajes, ¿verdad?, que empezaron bien su caminar con Dios, pero al final de ese caminar terminaron de una manera trágica, podríamos decirlo de esa manera. Y el rey Uzías es uno de esos personajes que tuvieron un buen inicio, ¿verdad? Pero un final bastante triste. Qué tremendo, ¿verdad? Buenas lecciones para nosotros como pueblo de Dios, ¿verdad? Como creyentes, como hijos de Dios. Podemos aprender mucho de estos hombres, las cosas buenas, pero las cosas malas para no practicarlas. Uzías, ¿verdad? Fue el 10º rey de Jerusalén, ¿verdad? Y después de la división del reino, Uzías empezó a reinar a los 16 años y reinó sobre la ciudad de Jerusalén, o sobre la nación de Jerusalén, 52 años, ¿verdad? Pero esos últimos años terminó de una manera muy trágica, de una manera muy triste, ¿verdad? El cuadro de esta vida, el cuadro de la vida de este rey empieza muy brillante, muy bonito, pero al final es un cuadro bastante triste para este rey. Amén. Vamos a tocar 3 puntos en esta tarde y veamos en primer lugar que Uzías fue un buen gobernante al inicio de su reinado. En ese inicio de su reinado realizó muchas cosas a favor del país de Jerusalén, hizo muchas cosas beneficiosas para el pueblo, edificó la ciudad de Lot y la restauró a Judá, ¿verdad? También edificó ciudades para los judíos en la tierra de los filisteos. Aleluya. Conquistó, ¿verdad?, la ciudad de los filisteos, Agad, Jabina, Asdod, y derrotó además a los amonitas y a los árabes. O sea, hizo grandes cosas. Y los amonitas, después que lo derrotó, ellos mismos fueron y le regalaron regalos. Fíjese, qué hermoso, hermanos. Amén. La fama del rey Uzías se divulgó hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Dios lo elevó a una manera muy extraordinaria, ¿verdad? Además abrió muchas cisternas porque tenía ganado en abundancia. Abrió viñas, plantó viñas en los montes, en las montañas, en los terrenos fértiles, porque era amante de la agricultura. Hizo tanta cosa, y por si eso fuera poco, tuvo un ejército de 307,500 guerreros
armó su ejército con escudos, lanzas, jabalinas, y armó ese ejército, ¿verdad? O sea, lo llevó Dios a una manera muy extraordinaria, podríamos decir. Aleluya. Todo esto, ¿verdad?, lo llevó a ser un rey muy famoso, porque su fama se extendió muy lejos. Hasta en aquel tiempo el mundo conocido llegó a conocer a este rey. Se divulgó su fama por muchos países, porque Dios lo llevó, de manera que podemos ver en este rey Uzías que tuvo un buen inicio en los primeros años de su reinado sobre la ciudad de Jerusalén. Pero veamos en segundo lugar la calidad de la vida espiritual del rey Uzías. Todos estos grandes logros que acabo de mencionar que realizó el rey Uzías se debió a algo que nos dice el verso 4 y el verso 5. Vaya conmigo allí, estamos en el segundo libro de Crónicas, capítulo 26, pero ahora leímos al inicio el verso 1, pero ahora leamos el verso 4 y el verso 5. Dice: e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido misiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Aleluya, amén. El resultado de buscar a Dios es prosperidad en todas las áreas de nuestra vida. O sea, la Biblia marca o nos dice diferentes pasajes de hombres que buscaron a Dios y cómo Dios lo llevó de una manera muy maravillosa, lo bendijo en todas las áreas de su vida. Pero todo se dio, todo este logro, todos estos éxitos que tuvo el rey Uzías se debió a lo que nos dice el verso 4 y el verso 5, ¿verdad? Me gusta. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho su padre Amasías. Y dice que persistió en buscar a Dios. ¿Cuántos creen que persistir en buscar a Dios trae beneficios a nuestras vidas? Cuando usted y yo persistimos, cuando el Hijo de Dios persiste en buscar a Dios y hace lo recto, tengamos por seguro, por certeza, de que Dios nos va a bendecir en todas las áreas de nuestra vida. Ese es el resultado de buscar a Dios, de persistir en buscar a Dios. Dios va a bendecir al creyente que busca fielmente su rostro. Y Uzías lo hizo en sus primeros años, y podemos ver el resultado. Mientras el rey Uzías se propuso a buscar a Dios, Dios lo prosperó. Es lo que nos dice el verso 5, la última parte. Dice: y en estos días en que buscó a Jehová, él lo prosperó. Él lo prosperó. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cuántos glorifican al Señor? Porque Dios nos prospera mientras nos mantengamos buscando a Dios. Pero lo opuesto también es verdad. Si dejamos buscar a Dios, Dios no nos prospera. Dios no nos prospera. En la vida del rey Uzías se cumplieron varios pasajes bíblicos en los cuales Dios promete bendecir a los que le buscan y a los que le son fieles. Por ejemplo, en Josué capítulo 1, versos 7 a 9, vayan conmigo a leer esta escritura. Dice que en el rey Uzías se cumplieron varios pasajes de las personas que obedecen a Dios, o el creyente que obedece a Dios, Dios lo prospera. Vamos a leer Josué capítulo 1, versos 7, 8, 9. Dice el 7, o sea, Dios hablándole a Josué: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te ha mandado. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén.
Entonces podemos decir que en Usías se cumplió también el pasaje de Josué que acabamos de leer. Dios le había prometido a Josué que cumpliera la ley, que no solamente la leyera, la aprendiera de memoria, sino que la practicara. Saben que la bendición de saber la Biblia no viene solamente por saberla, sino por vivirla, por practicarla, por ponerla por obra en nuestras vidas diarias. Es ahí donde viene la bendición. Y por eso en el rey Usías se cumplió este pasaje en el cual Dios le habla a Josué, y Dios le dice a Josué: mira, si tú caminas conforme a mi ley y la guardas, la vives todos los días, todo lo que hagas vas a prosperar. Y eso fue lo que sucedió con el rey Usías. Mientras se estuvo buscando a Dios, Dios lo prosperó. Ese es el resultado, amada iglesia, de buscar a Dios. No es en vano en que usted busque a Dios, jamás va a ser en vano. Habrá resultados, tarde que temprano. Ese es el resultado de buscar a Dios. Aleluya. ¿Cuántos glorifican al Señor? Grande es tu nombre, Jehová. El Salmo es otra escritura que se cumple. El Salmo primero, verso 1, verso 2 y verso 3. Dice el salmista estas palabras: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Vuelve a mencionar ahí el salmista la palabra prosperar. Ese es el resultado, iglesia, de buscar a Dios, de apegarnos a su palabra, de practicarla, de vivirla, hermanos. Me acuerdo que estábamos en una iglesia y yo le daba la clase a los jóvenes por algún tiempo, y yo siempre le decía y le recalcaba a los jóvenes que: mire, ustedes pueden saber la Biblia de memoria, pero si no la viven, de nada les sirve. Aleluya, bendito Jehová. Amén. ¿Es bueno saber la Biblia? Claro que sí. Pero es mejor vivirla, practicarla todos los días, ponerla por obra en nuestra vida diaria. Ya leímos el pasaje de Josué, donde Dios le dice a Josué: todo lo que hagas y guardas la ley, serás prosperado en todo lo que hagas. Porque mucho creyente no prospera. Yo me doy cuenta que siempre está atorado en los mismos problemas, patinando en los mismos problemas, no sale, ¿verdad? Y bueno, uno también patina, pero sale ese problema y viene otro y vuelve a patinar y sale adelante, ¿verdad? Pero tiene que haber prosperidad. Entonces digo, bueno, ¿qué es lo que está sucediendo? Porque Dios promete que el que guarda su ley, la vive, la practica, ¿verdad? Dios lo va a prosperar. Leímos ya el caso del salmista que dice: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y todo lo que hace prosperará. ¿A qué se refiere ahí? Al creyente que practica y vive la ley, y es fiel a Dios, busca a Dios, hace lo recto delante de Dios. Dios lo va a prosperar. Hace poquito estaba platicando con un hermano, ¿verdad? Y estábamos platicando, y me estaba platicando de un hermano que él conoce, que le echa ganas en las cosas de Dios. Dijo: hermano, pero siempre está atorando los mismos problemas. Y dice que el hermano me estaba platicando. Digo: ¿por qué cree usted, hermano, que está atorado? Le dije: pues no sé por qué está atorado, ¿verdad? Pero después el hermano que me estaba platicando, de ese amigo de él, ese hermano en Cristo, dijo: pues siempre está batallando. Económicamente siempre está batallando. Y problema tras problema no sale. Dijo, y hasta que el hermano dijo: oye, sería bueno que examinaras tu vida. Digo: ¿por qué nunca sales del problema? ¿Por qué nunca prosperas? Ahora le echa ganas en la cosa, pero siempre está atorando los problemas, hermano. Cuando aquí la Biblia a mí me dice que si guardamos la ley, buscamos a Dios, persistimos a buscar a Dios, Dios nos va a prosperar. Y en todas las áreas, hermanos, amén. En todas las áreas. Alabado Dios, aleluya. Dios prosperó al rey Usías en todas las empresas que hizo, hermanos. Hizo cisternas en Jerusalén, en los desiertos abrió cisternas. O sea, hizo tanta cosa
pero todo se debió a que fue fiel a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Mucha gente dice, pues ¿para qué le soy fiel a Dios? No, la fidelidad a Dios trae resultados, iglesia. Aleluya. Amén. Cuando dice lo ayudó maravillosamente al rey Usías, así no lo deja saber el versículo 15. Dios lo ayudó maravillosamente. Esto significa que fue ayudado por Dios de una manera sobrenatural, hermanos. Aleluya. Ningún rey llegó a hacer lo que el rey Usías hizo. Al leer, al estudiar los reyes tanto de Judá, del reino del sur como del reino del norte, nadie logró lo que este rey hizo. Pero todo se debió a lo que leímos en el verso 4 y en el verso 5. Ese es el resultado. Fue el resultado, hermanos. Gloria a Dios. Pero aquí viene lo triste del cuadro de la vida del rey Usías. Aquí viene lo triste, por eso veamos en tercer lugar las consecuencias de la soberbia del rey Usías. Mire, una vez que Dios nos prospera, debemos de tener cuidado y mantener nuestros pies en la tierra. Ya sea que nos prospere económicamente, espiritualmente, hay que mantenernos humildes. Este es el cuadro que a mí me captó tanto la atención de este hombre, de este rey llamado Usías. Leamos el verso 6. Vamos a ir en el segundo libro de Crónicas, capítulo 26. Leamos el verso 6. Aleluya, gloria a Dios. Verso 16, perdón, le dije 6, pero es el 16. Leamos la última parte del verso 15, la última parte. Y su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Pero fíjese, aquí viene lo triste. El verso 16 dice, mas cuando ya era fuerte, ¿qué pasó? Su corazón se enalteció para su ruina. Después de haber logrado todo, después de que Dios lo prosperó maravillosamente, el corazón del rey Usías se llenó de orgullo. Por eso todo lo que tenemos, usted nunca diga, esto me lo gané con mi fuerza. Usted siempre y siempre debemos decir, esto lo tengo por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. Jamás debemos decir, esto lo tengo por mi fuerza, por mi intelecto, porque sé mucho, tengo muchas habilidades. Cuidado, porque no puede pasar lo que le pasó al rey Usías. Él pensó que todo lo que había hecho ya, después de haber contemplado todas las cisternas que hizo, ¿verdad? Llegó a pensar que lo había hecho y su corazón se enalteció, se llenó de orgullo y ahí estuvo su ruina. Ahí estuvo su ruina. Mas cuando ya era fuerte, o sea, poderoso, su corazón se enalteció para su ruina. Qué triste. Después de haber tenido un buen comienzo, después de haber hecho tantas cosas maravillosas, por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. Por eso yo todos los días no me canso y digo, Señor, gracias por la vida, gracias porque me pude levantar de mi cama, Señor, gracias por aquello, gracias porque puedo mover mis manos, gracias porque puedo hablar, gracias porque puedo ver, gracias porque puedo mover mis pies, etcétera. Todo en todo le debemos de dar la honra y la gloria al Rey, hermanos, a nuestro Dios. Gloria a tu nombre, Cordero. Amén, gloria al Señor. Y eso me causó tristeza de este hombre. Eso quiere decir que después de pasar varios años, ¿verdad? Y al final de su reinado dejó de buscar a Dios y empezó a contemplar todas las empresas que había hecho. Inclusive hizo máquinas, inventó máquinas por algunos ingenieros para que las puso en los baluartes, en las torres, para lanzar enormes
piedras y saetas, hasta ocupó ingenieros. Fíjense, en aquellos tiempos ya había ingenieros, los ocupó para hacer todo eso, pero después su corazón se enalteció. Y esto ha pasado a mucha gente. No a todos, pero a muchos creyentes le ha pasado esto. Que contemplan lo que Dios les ha dado y a veces se corre el riesgo de que el corazón se enaltezca, se enorgullezca, se ponga altivo. Debemos tener mucho cuidado con respecto a esto, iglesia. El rey Usías, fíjese, no pecó contra Dios haciendo algo malo, sino que pecó contra el Señor haciendo algo bueno. Glorioso Rey. Aleluya. Pero que no le correspondía hacerlo al rey Usías. El rey pecó contra Dios ofreciendo incienso, fíjese nada más. Dice el verso 16: porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. No le correspondía a los reyes quemar incienso en el templo del Señor. Esta tarea Dios se la había asignado solamente a la tribu de Aarón, o sea, los levitas. Solamente los sacerdotes podían entrar en el altar y acercarse al altar del incienso y ofrecer incienso a Jehová. Y el rey Usías, por la altivez en su corazón, se atrevió a entrar al templo, algo que no le correspondía hacer, y ahí estuvo su grave error. Por eso hace un momento le dije que el rey Usías no pecó contra Dios haciendo algo malo, sino algo bueno, pero que no le correspondía a él llevarlo a cabo. Aleluya. Por eso usted y yo debemos tener cuidado de no meternos donde Dios no nos llama. Tenemos que tener mucho cuidado, iglesia. Aleluya. ¿Qué tenía de malo ofrecer incienso? Nada. Al contrario, a Dios le agradaba. Pero este incienso tenía que ser ofrecido únicamente y exclusivamente por los sacerdotes a quien Dios les había encargado esta divina tarea. No le correspondía a ningún rey. Solamente los sacerdotes. Dios los había elegido. Y este rey, en su soberbia, en su altivez de corazón, se le hizo fácil. Se sintió muy poderoso. Se sintió que podía entrar en el altar, en el templo, y ofrecer el incienso. Y ahí estuvo su grave error. Aleluya. Poderoso Rey, alabanza. Un cuadro muy triste al final de su vida de este rey. Nadie más aparte de los sacerdotes podía ofrecer el incienso. Solamente los sacerdotes. El rey Saúl cometió algo parecido también. Hablando del rey Saúl, como el profeta Samuel no llegaba para ofrecer el sacrificio, el holocausto al Señor, Saúl se apresuró a ofrecer el holocausto, algo que no le correspondía tampoco. Algo que solamente le correspondía a los profetas o a los sacerdotes ofrecer los holocaustos. Aleluya. Y por aquel atrevimiento de parte de Saúl, el profeta Samuel le dijo lo siguiente, ahí en el primer libro de Samuel, capítulo 13, versos 13 y 14. Samuel le dijo estas palabras a Saúl. Dijo, entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. El profeta Samuel y el rey Saúl quedaron de verse en cierto lugar. El profeta Samuel le dijo a Saúl: espérame para que yo llegue y ofrezcamos el holocausto, el sacrificio. Pero era deber de Samuel, no de Saúl. Y bien, mirando que se tardaba Samuel, Saúl se atrevió a hacer eso. Y por causa de eso le costó el reino.
Dios se lo quitó y se lo dio a Grande Dios. eres para siempre, Jesús. Por eso digo que el rey Saúl cometió algo similar que lo que cometió el rey Usías. Jehová, aleluya. Tengamos cuidado, iglesia, de hacer algo que no nos corresponde. Tenemos que tener bien mucho cuidado de no meterse donde Dios no lo llama a uno. Yo me quedaba sorprendido, bueno, pues ¿qué tenía de malo? Dios se hubiera puesto alegre y contento con lo que hizo el rey Usías. Pero cuando Dios establece una cosa, se tiene que seguir al pie de la letra. Cuando Dios dice es así y punto, hermanos, amén. Y el de ofrecer incienso solamente a los sacerdotes les correspondía, a nadie más, ni a un rey, ni a un cantor tampoco. Nadie podía entrar al altar del incienso y ofrecer el incienso al Señor. Aleluya. Y este hombre en su orgullo, Usías, ya se sentía tan fuerte, tan orgulloso, tan grande, que dijo: yo también puedo ofrecer incienso a Jehová. Aleluya. Oye, le costó caro, le costó muy caro. Daniel también narra en su libro lo que le sucedió al rey Nabucodonosor. Al contemplar la gran ciudad de Babilonia, Nabucodonosor dijo lo siguiente, allí en Daniel capítulo 4, verso 29 al 33. Dice, esta palabra la dijo el rey Nabucodonosor: al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Verso 31. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. Y en la misma hora se cumplió la palabra sobre el rey Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres y comía hierba con los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como la pluma del águila y sus uñas como las de las aves. Son muy parecidos estos casos, el rey Usías, el del rey Saúl y el del rey Nabucodonosor. Y por esta causa, aleluya, Dios le quitó el razonamiento al rey Nabucodonosor. Como que Dios dijo: como que tú crees que es tu poder y tu grandeza y lo dedicaste a la gran Babilonia para tu gloria, pues ahora verás. Glorioso rey, aleluya. Y allá anduvo 7 años, hermanos, entre los animales, hasta que reconoció que Dios es el Altísimo. Tengamos cuidado, guardemos nuestro corazón de la soberbia. Cada vez que usted contemple sus cosas materiales, denle la gloria a Dios. Aleluya. Denle la gloria a Dios. Dígale: Señor, por tu gracia tengo yo esto. Digno eres para siempre. Si tiene un buen trabajo, dígale: Señor, por tu gracia tengo este trabajo. Sí, amén, aleluya. Amén, alabanza. Y yo digo, si tan solamente Usías se hubiera guardado de no entrar. Pero ¿sabe qué lo impulsó? El orgullo y la altivez. Yo creo que pensó Usías: pues si los sacerdotes son sacerdotes, yo soy el rey de Israel, yo también puedo ofrecer incienso a Jehová. Aleluya. Y por ese atrevimiento le costó caro. Por eso tenemos que respetar cuando Dios da una orden, nos dice: cuidado, no hay que respetarla al pie de la letra, hermanos, amén. Y son muy parecidos estos casos, el rey Usías, el de Saúl y el del rey Nabucodonosor. Pero volviendo al caso del rey Usías, cuando iba a entrar al templo, el sacerdote Azarías lo trató de detener. Él y otros 40 sacerdotes dijeron: Usías, no te corresponde a ti ofrecer el incienso, sal del templo, sal del altar. Trataron, ¿sabe qué? Y dice la Biblia
Biblia que Usías se llenó de ira contra los sacerdotes y ofreció el incienso. Y Dios lo hirió de lepra ahí mismo en el templo por desobediente. Qué tremendo. Dice ahí, segundo libro de Crónicas, capítulo 26, versos 17 y verso 18, dice: y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías, y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlos. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová tu Dios. Oiga, qué tremendo. ¿Sabe que el orgullo nos impulsa a hacer cosas que no debemos de hacer? Peligroso el orgullo, la altivez. Y eso fue lo que pasó con este rey. Pero notemos lo que nos dice el verso 19. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. El rey Usías fue herido de lepra directamente por Dios. El sacerdote Azarías trató de evitarlo, pero este hombre se enfureció y dijo: no, pues yo también puedo, yo soy el rey de Israel. En su soberbia. Y Dios tuvo que actuar. Dios tuvo que actuar, hermanos. Dios tiene que actuar con la persona que se enorgullece. Yo, a través de los años que yo tengo sirviendo al Señor, he visto pastores como han caído por la soberbia. En Juárez hay un pastor que inició como todos desde abajo. Dios lo prosperó. No sé ahora cómo estará, pero estaba lleno de soberbia porque tenía programas de televisión, de radio. ¿Sabe qué decía en la radio? No, hombre, esos pastorcitos que tienen 30, 40 no son pastores, pastores que tienen miles como yo, decía así. Públicamente lo decía. Yo lo oía y digo: Señor, tenga misericordia. Mano, por algo se quedaron estos casos escritos para que usted y yo tengamos cuidado. Dios miró a Usías ahí dentro del templo. No fueron los sacerdotes: Señor, que le caiga la lepra. No. Dios lo vio ahí adentro del templo por ese atrevimiento. Qué tremendo. Santo Rey poderoso. Dice el verso 20, perdón. Ahí estamos en el segundo libro de Crónicas, capítulo 26, dice el 20. Y miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Y ese nomás. Santo eres Jehová. Después de todos los logros que tuvo este hombre, ni disfrutó de todos los logros que Dios le dio. Porque su vida termina, como nos dice el verso 21. ¿Qué nos dice el verso 21? Aleluya. Dice así: así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte. Y habitó leproso en una casa apartada. Qué triste cuadro. Por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Todos conocemos lo que le sucedía a una persona leprosa. Cuando una persona detectaba la lepra, inmediatamente lo aislaban de la gente, lo sacaban fuera de la ciudad para que no contagiara al demás pueblo. Dios no lo sanó. No, la Biblia no me dice si el rey Usías clamó a Dios o no clamó. No narra la Biblia, al menos no en ese capítulo 26.
Pero es que Usías se buscó su propio mal. Por eso, amada iglesia, debemos tener mucho cuidado, examinar continuamente nuestro corazón. Señor, ¿cómo está mi corazón? ¿Está humilde? ¿O se ha estado llenando? Y la Biblia dice que todo esto, dice más, cuando ya era fuerte, o sea, poderoso, famoso, prosperado, fue cuando su corazón se llenó de orgullo. Esto es muy común en los seres humanos, pero no debe ser común en nosotros como hijos de Dios. Debemos tener mucho cuidado, amada iglesia, que todo lo que Dios nos dé, siempre le demos la gloria a Él. Amén, alabanzas al Siempre. Rey Santo. Digno eres Siempre. Jehová. Gracias, hermano. Me acuerdo de un hermano muy buen predicador que venía por estos lugares a predicar muy continuamente. Era un hermano nomás de nombre Bautista, pero estaba lleno del poder del Espíritu Santo, predicaba la palabra como debe de ser. Y me estaba platicando una ocasión él, llegué a platicar, a convivir con él, y me estaba platicando y estábamos hablando acerca del orgullo, precisamente, que debía tener mucho cuidado. Y él estaba hablando que una vez fue para Washington, D.C., a predicar a una iglesia ya bastante grande. Y el pastor lo hospedó al pastor con una familia de la congregación. Dice que le acomodaron su alcoba muy bien acomodada, muy cómoda. Y en la mañana le dijeron, ¿qué quiere de almorzar? ¿A qué hora se acostumbra a almorzar para hacerle su almuerzo? Dijo, pues como llegamos en la noche, me metí a mi alcoba, me dormí, otra vez me levanté temprano y ellos estaban ya tomando café en la cocina. Dijo, ya salí yo y miré todo así alrededor en su sala, títulos, porque la hermana trabajaba en la Casa Blanca. Y miró, dice, miré todos los títulos. Dijo, oiga hermana, ¿cuántos títulos tiene firmados de tantos presidentes? Dijo, usted tiene una posición. Dijo, mire, tanto título, debía sentirse usted orgullosa. Le está diciendo a la hermana. Dijo, no hermano, esos títulos para mí son como tortillas de harina. Dijo, para mí no tienen ningún valor esos títulos. Y tenía una posición dentro de la Casa Blanca. Era algo grande hasta ahí en el presidente, en el gabinete del presidente. Pero ella se mantuvo humilde. A veces quizá el Señor nos va a llevar hasta muy arriba, pero tengamos cuidado, mantenernos humildes. Y eso fue lo que no supo hacer el rey Usías. Entonces Dios tuvo que tratar con él. Dios mismo lo hirió, ahí lo leímos. Dios no lo sanó. Y por eso le digo que termina su vida con las tristes palabras. Y el rey Usías fue leproso, verso 21, hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, vivió solo allá. Por lo cual fue excluido de la casa de Jehová, ni al templo podía ir. Por eso, amada iglesia, la desobediencia a Dios trae trágicos resultados. Fue lo que hizo Usías, desobedecer a Dios. Hizo algo que no le correspondía hacer. Además, la desobediencia a Dios excluye a la persona de los favores y privilegios que trae la obediencia al Señor. Tengamos cuidado, iglesia. Creo yo que de vez en cuando es bueno examinar nuestra vida. Me gustan las palabras de uno de los salmistas, no me acuerdo si es David o otro salmista. Dice, Señor, examíname y ve si hay algo en mi vida. Creo yo que muy continuo debemos decirle al Señor que examine nuestro corazón, porque a veces nosotros no conocemos ni nuestro propio corazón. Uno de los profetas dijo, perverso es el corazón, ¿quién lo conocerá? Yo creo que de vez en cuando debemos de sacarnos una radiografía delante de Dios y decirle, Señor, como dice el salmista, examina mi corazón. Que no le demos cabida a la altivez, al orgullo, a la vanagloria, porque no queremos que nos pase lo que le pasó al rey Usías. Todo se debió a que su corazón se enalteció, y como acabamos de leer ahí, para su ruina. Cuando el corazón se enaltece, no es para ruina de otros, es para nuestra propia
ruina. Mantengámonos Amén, aleluya. humildes en Glorioso Jesús. Jesús. No le hace que el Señor nos haya elevado, nos lleve muy arriba. Mantengámonos humildes. Alabanzas al Rey, aleluya. Amén. Vamos a orar en esta tarde. Pónganse sus pies.